Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Les saluda el profesor William Paliza Franco y como todas las semanas, le doy la bienvenida a este espacio radial en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. El día de hoy seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. En esta oportunidad, reciban el saludo de cada una de las personas quienes colaboran cada semana para hacer posible el llegar a cada uno de ustedes, en especial a nuestros estudiantes de la secundaria tutorial, secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia. No te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre aquellas recomendaciones para no contagiarnos de la COVID-19. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar, y después debes arrojarla a la basura. Lavarse las manos de manera permanente, estar siempre en casa. Estimados estudiantes de quinto grado de secundaria, el día de hoy, nuestra sesión tiene como título: presentamos nuestro periódico escolar con el propósito de prevenir la violencia contra las mujeres y tiene como propósito revisar si el contenido y la organización de las ideas en los tipos de textos utilizados en el periódico escolar se relacionan con lo planificado en la situación comunicativa y el propósito de la experiencia de aprendizaje. Recuerda, para lograr este propósito, vamos a desarrollar dos actividades. La primera consiste en revisar si el contenido y la organización de las ideas propuestas en los tipos de textos del periódico escolar se relacionan con lo planificado, y la segunda actividad es si se ha empleado estratégicamente varios recursos concretos y creativos para exponer nuestro periódico escolar con el propósito de prevenir la violencia contra las mujeres. En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de evalúa, determina, emplea, ajusta y opina. Ahora sí, ya estamos listos y preparados, entonces iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. Revisa si el contenido y la organización de las ideas propuestas en los tipos de texto del periódico escolar se relacionan con lo planificado en la situación comunicativa. Estimados estudiantes, en el programa anterior, cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad de elaborar una primera versión de su periódico escolar a partir de los insumos obtenidos de los programas radiales en las áreas de PCC, sociales, matemática, comunicación y ciencia y tecnología de ambiente. En esta oportunidad, lo primero que vamos a hacer es revisar si tu producto, o sea, tu periódico escolar, responde a los retos planteados en la experiencia de aprendizaje. ¿Qué te parece si lo hacemos? A continuación, escucharás los desafíos propuestos. Presta mucha atención. Desde DPCC se ha planteado el siguiente desafío. ¿Qué acciones de prevención frente a la violencia contra niñas y mujeres podemos proponer? Ahora revisamos si lo propuesto en el periódico escolar responde al desafío. Para responder a este desafío, desde el área se ha propuesto redactar un testimonio y un artículo de opinión para publicarlo en el periódico escolar. Lo que contiene es un análisis de casos en donde se han identificado situaciones de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en su comunidad y se han propuesto alternativas de solución para prevenir este tipo de atentado contra las mujeres. Desde Ciencias Sociales se ha planteado el siguiente desafío. ¿Qué retos debemos enfrentar como sociedad frente a la violencia contra las niñas y mujeres? Ahora revisemos si lo propuesto en el periódico escolar responde al desafío. Para responder a este desafío, desde el área se ha seleccionado información diversa, o sea, de fuentes confiables, en donde se ha explicado el rol de la mujer frente a situaciones de violencia en el Perú contemporáneo, con la intención de
proponer alternativas de solución a este tipo de atentado o agresión contra las niñas y mujeres. Desde comunicación, se ha planteado el siguiente desafío. ¿Qué estrategias argumentativas utilizaremos para ayudar a prevenir la violencia contra las niñas y mujeres? Ahora revisamos si lo propuesto en el periódico escolar responde o no responde. Para responder a este desafío, desde el área se ha cuidado que el periódico escolar mantenga su estructura y que responda a las características de un periódico, en donde se ha previsto la coherencia de los textos con el propósito de tener claridad en el mensaje que se quiere transmitir a los destinatarios, haciendo uso de un registro lingüístico formal durante la exposición argumentativa que se hace sobre los textos planteados o incorporados dentro del periódico escolar. Desde Ciencia y Tecnología Ambiente, se ha planteado el siguiente desafío. ¿Cómo la participación y aporte de las mujeres en el quehacer científico contribuyen al reconocimiento de sus derechos, potencialidades y rol crítico? Ahora, revisamos si lo propuesto en el periódico escolar responde al desafío. Para responder a este desafío, desde el área se ha propuesto redactar un artículo científico para publicarlo en el periódico escolar, en donde se ha dado respuesta a preguntas como ¿cómo es o ha sido la participación de la mujer en el quehacer científico a lo largo de la historia? Para ello, se ha analizado en el área un caso e información y han elaborado conclusiones sustentadas sobre la participación de la mujer en el quehacer científico, para luego proponer un artículo científico revalorando el rol de la mujer en nuestros tiempos. Desde matemática, se ha planteado el siguiente desafío. ¿De qué manera podemos proponer alternativas de solución a la problemática de la violencia en niñas y mujeres de la comunidad empleando inecuaciones de primer grado? Ahora revisemos si nuestro producto responde al desafío. Para responder a este desafío, desde el área, se ha elaborado una infografía y una noticia para publicarlo en el periódico escolar, en donde se identifican las situaciones en las familias y la comunidad que generan violencia para las niñas y mujeres, comparándolas para expresarlas mediante inecuaciones de primer grado, así como las inecuaciones planteadas con las situaciones que generan violencia entre hombres y las niñas, así como las mujeres, para expresar su comprensión de la inecuación y sus soluciones de manera gráfica. Ahora, nos toca observar si nuestro producto, que es el periódico escolar para ayudar a prevenir la violencia contra las niñas y mujeres, responde a los siguientes criterios propuestos en la experiencia. En esta oportunidad, vamos a revisar si la información redactada en nuestro periódico escolar responde a los desafíos y criterios propuestos para la construcción del producto final de la experiencia de aprendizaje. En esta oportunidad, vamos a utilizar una lista de cotejo para revisar criterios de elaboración y evaluación del producto. Recuerda cotejar con tu versión preliminar del periódico escolar. Si el contenido se encuentra organizado, se deberá colocar al lado de cada criterio si has cumplido con lo solicitado en el criterio y no si no has cumplido con lo solicitado en el criterio. Lista de cotejo para revisar criterios de elaboración y evaluación del producto. 1. Propone acciones de prevención y protección frente a situaciones de violencia contra las niñas y mujeres, ¿sí o no? 2. Identifica la problemática y los retos frente a la violencia contra las niñas y las mujeres, ¿sí o no? 3. Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizará para la elaboración del periódico, ¿sí o no? 4. Sustenta el aporte de mujeres en la ciencia y cómo su participación contribuye en el reconocimiento de sus derechos, potencialidades y rol crítico, ¿sí o no? 5.
Formula alternativa de solución para contribuir con la solución de la problemática de violencia de niñas y mujeres a partir del análisis de las inecuaciones de primer grado y sus soluciones. ¿Sí o no? ¿Qué te pareció, estimados estudiantes? Interesante el poder cotejar si nuestro producto o nuestro periódico escolar está respondiendo a todos los criterios y desafíos que hemos estado mencionando. Ahora podemos saber en qué parte de tu periódico nos falta mejorar. Estimados estudiantes, coméntanos cuál de los ítems no cumple y explícanos con tus propias palabras por qué. Muy bien, por lo que escuchamos y por lo que estamos percibiendo, quiere decir que hemos cumplido con todos los criterios solicitados y propuestos para la construcción del producto final de la experiencia de aprendizaje, el cual es un periódico escolar con el propósito de prevenir la violencia contra las mujeres. Pero ahora vamos a revisar si el contenido y la organización de las ideas propuestas en los textos periodísticos responden al criterio formulado en el área de comunicación, el cual es: selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizará para la elaboración del periódico escolar. Para evidenciar si se cumple o no, vamos a utilizar una guía de revisión, en donde se colocará una I si estás en un proceso de inicio, una P si estás en proceso, una L si has logrado y una D si has destacado. ¿Se entiende? Que lo que vas a colocar, estas letras serán al final de los siguientes enunciados que a continuación te paso a mencionar. 1. Realiza la revisión ortográfica de puntuación y tildación a fin de cuidar la claridad y el sentido del periódico escolar, así como los dos puntos, los guiones, los signos de interrogación y admiración que ayuden a darle mayor expresión a los textos propuestos en el periódico escolar. 2. Los tipos de texto como testimonio, artículo de opinión, reportaje, la infografía, el artículo científico, presentados en el periódico escolar, han considerado sus características y estructuras desarrolladas durante los programas radiales de comunicación. 3. Los textos presentados en el periódico presentan claridad y coherencia. 4. Los textos presentados en el periódico escolar se encuentran asociados a la situación significativa. 5. El periódico escolar ha considerado las recomendaciones y sugerencias y aspectos a mejorar proporcionados en el programa anterior durante la presentación de su primera versión. 6. Se han realizado correcciones al orden de la presentación de los textos periodísticos en el producto final. 7. Participa de la autoevaluación de su desempeño durante el trabajo de su producto final, el cual es un periódico escolar para ayudar a prevenir la violencia. A continuación, responde a dos preguntas. ¿Cómo podemos promover la eliminación de la violencia contra las niñas y las mujeres? Claro, promoviendo en la ciudadanía la eliminación de la discriminación, así como promoviendo la igualdad de derechos, haciendo entender que toda mujer tiene los mismos derechos y oportunidades que los varones. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos intervenir para ayudar a eliminar la violencia contra las niñas y mujeres? Una de ellas es nuestro producto presentado, de manera que el periódico escolar nos va a ayudar a prevenir la violencia contra las niñas y mujeres. Será un primer recurso utilizado desde casa y luego en el colegio para promover y eliminar la violencia contra las mujeres. Recuerda, estimado estudiante, para la planificación, textualización y revisión del periódico escolar, no solo se observa la evidencia trabajada en el área de comunicación, sino también las actividades y evidencias desarrolladas en los programas radiales de las demás áreas como DPCC, sociales, ciencia, tecnología, ambiente y matemática.
Revisa cuáles fueron los aportes brindados por estas áreas para presentar tus argumentos durante el desarrollo del periódico escolar, para ayudar a prevenir la violencia contra las niñas y mujeres. Muy bien, estimados estudiantes, en estos nuevos aportes te toca incorporar la información a tu periódico escolar para terminar con la edición. Adelante, si podemos. Actividad 2. A continuación, a través de la siguiente actividad, vamos a emplear estratégicamente variados recursos concretos y creativos para exponer nuestro periódico escolar con el propósito de prevenir la violencia contra las mujeres. Estimados estudiantes, una vez revisado nuestro periódico escolar, pasamos a editarlo. Debido a que en el camino hemos encontrado pequeños errores y observaciones, así como también sugerencias por parte de nuestro profesor y aporte de nuestros familiares al momento de presentar nuestra primera versión y al hacer nuestra autoevaluación, nos toca recoger toda esa información e incorporarlo para la versión final. Para esta parte, tendrás un nuevo tiempo para compartir con tus familiares más cercanos y comprobar si los aportes brindados son adecuados para su edición. A continuación, vamos a presentar nuestro periódico escolar para ayudar a prevenir la violencia contra las niñas y mujeres. Para este espacio, vamos a considerar los siguientes aspectos. Recuerda que estos aspectos debes considerar durante la presentación de tu periódico escolar. A. Al momento de presentar el título del periódico, debe estar centrado en el propósito. B. Durante la presentación, se debe describir de manera clara los procedimientos utilizados para construir los tipos de textos periodísticos que se han desarrollado dentro de las demás áreas. C. Se hace una presentación haciendo uso de las conclusiones y sugerencias brindadas en las áreas de DPCC, sociales, ciencia y tecnología y matemática, para llegar a concretar los textos propuestos en el periódico escolar. D. Debe haber coherencia y claridad en la presentación del periódico escolar. E. Los argumentos deben ser claros durante la presentación del periódico escolar. F. Se sugiere manifestar durante la exposición del periódico el propósito del proyecto y los criterios de evaluación del producto. G. Durante las conclusiones propuestas en la exposición, se debe considerar las anotaciones desarrolladas en los programas radiales del área de comunicación. H. Se debe explicar la manera como se ha hecho uso de las evidencias compilando en el portafolio para lograr el propósito del producto. Muy bien, estimados estudiantes, estamos a punto de presentar nuestro segundo producto del mes de noviembre. Recuerda cotejar si el periódico escolar, para ayudar a prevenir la violencia contra las niñas y mujeres, cumple con los requisitos para su edición. No te olvides, es sumamente importante. Ahora, vamos a presentar la versión final del periódico escolar, para ayudar a prevenir la violencia contra las niñas y mujeres. Tu público será en esta oportunidad nuestros familiares más cercanos, pueden ser tu papá, mamá y hermanos. Entrega a tus familiares la siguiente ficha y bríndales indicaciones que marquen si cumpliste o no con los criterios durante la presentación del periódico escolar, para ayudar a prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres. A continuación, criterios para la presentación del producto final. A. Presenta sus ideas claras y completas. B. Utiliza un volumen de voz adecuado al auditorio. C. Entona y mantiene un ritmo que favorece la atención de sus familiares. D. Evita las digresiones durante su exposición argumentativa. E. Evita repeticiones innecesarias durante su exposición. F. Evita contradicciones o vacíos de información. G. Tiene una postura apropiada y se desplaza en caso sea necesario, sin generar distracciones. H. Mantiene contacto con los compañeros. Saluda, mira a las personas, practica normas de cortesía según las costumbres locales. ¿Qué te pareció, estimados estudiantes? Interesante, muy interesante. Ahora, editaste tu versión final de tu periódico escolar para ayudar a prevenir la violencia contra las niñas y mujeres. Ya tienes tu producto en versión final y lo has presentado también a tus familiares. Estoy convencido que te sientes muy pero muy bien por haber terminado tu producto. Estimado estudiante,
Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, ¿qué tipo de texto lograste redactar dentro del periódico escolar? De repente no fue uno, fueron varios. Explícanos, ¿con qué propósito lo hiciste? ¿Qué recursos empleaste en la escritura de los textos periodísticos? ¿En qué proceso de la escritura tuviste dificultades? ¿Y cómo lo resolviste? ¿En qué otras situaciones de la vida puedo aplicar lo que aprendí el día de hoy o durante toda esta experiencia de aprendizaje? Todos estos pasos, regístrale en una hoja y archívalo en tu portafolio. Padre de familia que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza, dásela con cariño. Asegúrate de un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la sesión de hoy. Pregúntale qué aprendizajes obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Recuerda orientar la versión final de su periódico escolar para ayudar a prevenir la violencia contra las niñas y mujeres. Asegúrate que el periódico escolar responda al propósito de la experiencia de aprendizaje, el cual es: los estudiantes serán capaces de promover acciones que ayuden a prevenir y eliminar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, mediante el empoderamiento de todos los miembros de la comunidad y desde el reconocimiento y visibilización de los derechos de la mujer. Asegúrate que el producto final del estudiante responda a los criterios propuestos en la experiencia. Propone acciones de prevención y protección frente a situaciones de violencia contra las niñas y mujeres. Identifica la problemática y los retos frente a la violencia contra las niñas y mujeres. Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales y la fuente de consulta que utilizará para la elaboración del periódico. Sustenta el aporte de mujeres en la ciencia y cómo su participación contribuye en el reconocimiento de sus derechos, potencialidades y error crítico. Formula alternativas de solución para contribuir con la solución y la problemática de la violencia de niñas y mujeres a partir del análisis de las inecuaciones de primer grado y sus soluciones. Hasta nuestro próximo programa. Protégete del coronavirus. Si en los últimos 14 días estuviste en un país afectado y presentas fiebre, tos y problemas al respirar, llama de inmediato al 113 e informa sobre tus viajes y síntomas. Lávate las manos con agua y jabón, cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar, evita tocarte el rostro con las manos sin lavar y el contacto con quienes muestren problemas respiratorios. No te automediques. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.